En este segundo vídeo vamos a seguir hablando de la constante de equilibrio. En el primero definimos la constante de equilibrio y vimos que su expresión matemática en función de las concentraciones era los productos partido de los reactivos, cada uno de ellos elevados a su correspondiente estequiometría, porque hablábamos siempre de reacciones elementales. Bien, pues si consideramos que nuestra reacción es en fase gaseosa, que ya vimos que los elementos que no estaban en fase gaseosa no intervenían dentro de la reacción química o de la constante de equilibrio, podemos utilizar la ecuación de los gases para despejar la concentración. Y entonces la concentración nos quedaría igual a P partido de R por T. ¿De acuerdo? Bien, una vez que hemos despejado la concentración, lo que vamos a hacer es sustituir en nuestra ecuación de la constante de equilibrio cada uno de los elementos por el valor que acabamos de obtener de la ecuación de los gases. Entonces, por ejemplo, donde estaba la concentración de C, vamos a poner presión del C partido de R y de T elevado a la estequiometría de C. Tenemos la presión de D partido de R y T elevado a su estequiometría, la de A y la de B. Es la misma expresión, solo que hemos cambiado donde poníamos concentración la expresión que hemos sustituido en la ecuación de los gases. Como R y T van a ser constantes, porque hemos visto que la constante de equilibrio dependía de las concentraciones a una temperatura determinada, bien, pues entonces vamos a ir sacando las constantes, vamos a ir operando matemáticamente, ¿de acuerdo? Y al final nos va a quedar que la constante K sub C, que era la que habíamos tenido al principio, va a ser igual a R por T elevado a menos delta de N, que es la variación del número de moles que se produce en la reacción, es decir, lo vemos en la línea de arriba, alfa más delta menos alfa y menos beta, por las presiones elevadas a la correspondiente estequiometría. El desarrollo matemático de todo este proceso no nos hemos parado a verlo, porque realmente lo que nos va a interesar al final es el resultado y poder operar con los resultados finales. R y T lo vamos a considerar constantes, por tanto lo pasamos al otro lado y lo que vamos a llamar K sub P o constante en función de la presión. Como vemos, acabamos de concluir aquí que K sub P o la constante en función de la presión es igual a la presión de los productos partido de la presión de los reactivos, cada uno elevado a su estequiometría, porque son reacciones elementales, es decir, la expresión de la constante de equilibrio si es de concentración es análoga a la de si es de presión, lo único que no tiene presiones y la otra concentraciones. La relación que existe entre las dos constantes la tenemos abajo. K sub C va a ser igual a K sub P por R por T menos el número de moles que haya variado la reacción química. Así pues, en resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, diremos que el equilibrio es un estado dinámico que se alcanza cuando se iguala la velocidad directa e inversa, pero que todo el rato se está destruyendo y formando reactivo y producto. En el equilibrio se cumple que la constante K es igual a los productos entre los reactivos elevados a la estequiometría. Puede ser bien en concentraciones, bien en presiones. Y que ambas constantes, K sub C, constante en función de la concentración, y K sub P se relacionan por la ecuación que tenemos aquí. K sub C es igual a K sub P por R por T elevado a menos delta de N, donde repetimos delta de N es la variación del número de moles que se produce en la reacción química. Hay que recordar que estas constantes, tanto K sub C como K sub P, venían de la constante de velocidad, que era la constante de Arrhenius. Por tanto, tienen un valor determinado para cada temperatura. Por eso, en todos los ejercicios que encontremos nos van a decir que el valor de la constante a tal temperatura es este. ¿De acuerdo? Y luego esa temperatura nos servirá para cambiar entre constante de concentración y de presión si nos lo pide. Un ejemplo práctico de ejercicio que nos van a pedir realizar. Dada la reacción de descomposición del N2O4, tetraóxido de dinitrógeno en NO2 a 400 grados centígrados, ¿vale? Dicen que se descompone el N2O4 en NO2
a 400 grados y se parte de una concentración inicial 0,1 molar. Calcular las concentraciones en el equilibrio sabiendo que el valor de la constante de equilibrio K sub C es 10 a esos 400 grados. Bien, pues vamos a plantear. Lo primero que hacemos es plantear la ecuación del equilibrio. El NO4 se disocia en NO2, 2 de NO2 para que se cumpla la estequiometría. ¿Vale? Bien, a partir de ahora, en muchos problemas de estequiometría ya habéis visto que me gusta plantear o nos gusta plantear el estado inicial y el estado final, ¿no? Para ver si hay reactivos limitantes y demás. Ahora vamos a tener que trabajar con 3 pasos. Un primer paso en el que vamos a hablar del inicio. En el inicio solo tenemos N2 o 4, por tanto al inicio tendremos la concentración inicial, en este caso sería el 0,1 molar. Un estado intermedio en el cual vamos a explicar qué es lo que está ocurriendo en la reacción. Fijaros, en el caso del N2O4 va a estar desapareciendo, va deshaciéndose, por eso ponemos menos X, desaparece una parte del N2O4 y como por la estequiometría, al desaparecer una parte del N2O4 aparecen 2X de NO2, por el 2 que tiene la estequiometría. Por eso, en el punto final, en el de equilibrio, recordad que ya las reacciones nunca se dan al 100%, ¿vale? Esta es la explicación, el equilibrio, pues tendremos que de N2O4 tendremos la cantidad inicial menos X, que es lo que ha desaparecido hasta llegar al equilibrio, y en ese punto de equilibrio tendremos 2X de NO2. Bien, una vez que hemos planteado los diferentes pasos del equilibrio, continuamos con el ejercicio. Recordad siempre que el menos X y el más 2X en este caso se deben a la estequiometría. Como tenemos un 2 en el NO2, pues tenemos que ponerle ese 2 delante de la X. Y el signo más es porque aparece y el signo menos porque desaparece. Bien, la constante de equilibrio, pues la constante de equilibrio por definición va a ser productos, o sea, el NO2 elevado al cuadrado porque tiene un 2 en la estequiometría partido de los reactivos, el N2O4. Sustituimos los valores que nos ha dado en la parte final o de equilibrio, donde hemos puesto el estado final o de equilibrio, entonces sería 2x elevado al cuadrado y ci menos x. De aquí ya simplemente tendríamos que sustituir, donde pone K sub C pondríamos un 10, donde pone C sub I 0,1 y entonces resolveríamos matemáticamente. ¿De acuerdo? Hacemos la resolución matemática y nos salen dos soluciones. X sub 1 vale menos 2,59 y X sub 2 vale 0,09. Siempre nos van a salir dos resultados porque partimos de una ecuación elevada al cuadrado, pero no quiere decir que los dos resultados sean válidos. Ahora tenemos que estudiar cuál de los dos tiene sentido para nuestra reacción química. De las dos soluciones, en este caso solo tiene sentido la solución 2. ¿Por qué? Pues porque esa X es lo que le voy a restar al C sub I inicial, a la cantidad inicial. Si yo a la cantidad inicial tiene un menos 2,59, quiere decir que mi cantidad inicial en vez de ser 0,1, en el equilibrio van a ser 3,59 y que la cantidad final de NO2 sería negativa y no pueden existir concentraciones negativas, ¿vale? Entonces la voy a descartar porque si cojo menos 2,59 y lo multiplico por 2 me sale un número negativo y no puedo tener concentraciones negativas. De esta manera, sustituyendo el 0,09 me va a quedar que de N2O4 en el equilibrio hay 0,01 molar y de NO2 hay 0,18 molar, 2 por 0,09. Por último vamos a hablar del grado de disociación, ¿vale? El grado de disociación es justo lo que acabamos de ver. Una reacción de disociación es una reacción en la cual un compuesto A se disocia o en uno igual, como era el caso que tenemos en la reacción anterior, en 2B o en B más C. Bien, el caso es que el grado de disociación, que está ligado en realidad al rendimiento de la reacción, es el equivalente al rendimiento de una reacción, se expresa con la letra alfa y es la sustancia que reacciona partida de la sustancia total por 100. En el ejemplo que hemos hecho antes, sería 0,09, que era la X, lo que reacciona, lo que ha desaparecido, partido de la sustancia total inicial que teníamos, que era 0,1%. ¿De acuerdo? El grado de disociación es un tanto por ciento que, como decía, es el rendimiento de la reacción. Bien, con esto hemos terminado el segundo vídeo y estamos en disposición de resolver ya gran número de ejercicios de cálculo de este tema.